Buenas, bienvenidos a otro video de Corona Render. En este caso vamos a continuar con algunos ejemplos que vamos a ver aquí, o vamos a analizar precisamente una herramienta que es bastante útil para la realización de escenas y todo tipo de escenas que tengan que ver con repetición de elementos. ¿Ok? Entonces vamos a hablar precisamente de Corona Scatter. ¿Ok? Entonces voy a asignar Corona Render, voy a irme a System. En mi caso voy a desactivar el denoiser, eh, el eliminador de ruido de Nvidia, porque no me está funcionando. Y lo que voy a hacer es que vamos a hacer una pequeña escena de prueba. Voy a crear un plano. En este caso voy a crear un plano con un solo segmento. Al W para maximizar. Vamos a centrar esto en 0,0 y vamos a configurar esto a 50 centímetros. ¿Ok? Tenemos esto. Ok, entonces voy a desactivar el grid. Vamos a ver en qué consiste esto. Okay. Vamos a hacer un ejemplo rápido con vamos a llamar esto plano base, y vamos a crear una tripod. Ok, en este caso voy a crear uno azul y otro rojo. Okay. Vamos a crear un material Corona, obviamente. Voy a agarrar este que creamos en el otro tutorial de dieléctrico y voy a desactivar el brillo, y por ahora no me importa que tenga ese color y se lo vamos a asignar. Okay. Entonces para los que tienen Corona 2 en adelante van a tener estos iconos, y el icono del scatter que vamos a ver es esto: Add Corona Scatter. Si tienen Corona 1.7 o 1.5 tienen que ir a panel de modificación, creación, Corona. Ok, entonces buscamos la opción Corona Scatter. Ok, básicamente en qué consiste el Corona Scatter, o qué es un scatter. Un scatter es una herramienta instanciadora que me permite hacer copias de uno o más elementos, en donde yo puedo llenar superficies y puedo hacer copias aleatoriamente. Le puedo modificar sus propiedades, rotación, escala, color y algunos otros tipos de cosas para hacer escenas de relleno. Imagínense que estamos haciendo una escena de una grama o en un bosque. Bueno, yo simplemente con 3 4 plantas puedo generar algo un poquito más aleatorio y más natural. Entonces la ventaja de que tiene este tipo de método es que si vemos bien, estas teteras tienen una malla con una cantidad de polígonos. Okay, estamos hablando de 2050 polígonos. Okay. La ventaja de este método es que me permite copiar muchas instancias de esto, pero esas instancias a su vez no van a sumar carga poligonal en el cálculo del viewport como tal, pero en el caso del render sí los va a calcular. Pero nos permite trabajar escenas con muchos vehículos, personas, plantas, y teniendo una carga poligonal menor. Entonces eso nos permite hacer también copias organizadas y es bastante interesante. Okay. Entonces vamos a ver rápidamente. Una vez que creo el scatter, me voy al panel de modificar y tengo varias pestañas. Okay. Vamos a tratar de ver las pestañas. Voy a ocultar el menú ribbon para que esto se adapte, porque esto no está adaptado acá. Ok, entonces fíjense que apenas son 1, 2, 3, 4 pestañas y 5 con la principal. Ok, entonces básicamente ¿qué son o cómo funciona el scatter? Lo primero que vemos es que en la pestaña de objeto tengo un objeto de distribución
que en este caso sería el plano, y tengo unos objetos instanciados, que en este caso sería este tera. Entonces lo primero que tengo que hacer es agregar el objeto, ¿ok? Puedo hacerlo a través de la lista, y por ejemplo aquí tengo plano base y lo agrego, o también puedo hacerlo, aquí lo quito directamente dándole el símbolo más y seleccionando, ¿ok? Una vez que lo selecciono, si solamente voy a hacer una instancia de eso, quito el símbolo más, ¿ok? Y para seleccionar estas opciones, estos objetos instanciados, o le doy el símbolo más, o también me puedo ir a la lista, ¿ok? En este caso tipo 1 y tipo 2, y le voy a dar OK. Entonces fíjense que lo primero que hace es que me crea una configuración que viene por defecto por la última scatter que yo hice, ¿ok? El segundo parámetro es el scatter, ¿ok? Aquí es donde yo activo y desactivo el scatter, y puedo escoger usar el bounding box o usarla sobre la superficie, ¿ok? Entonces tengo una cantidad máxima de entidades, en este caso estamos hablando de 100.000, que es bastante. Tengo un random set que ya lo vamos a ver viendo ahorita rápidamente, y tengo algunas otras opciones, ¿ok? Dentro de las cuales una bastante útil es esta de activar las colisiones, ¿ok? Fíjense que lo que hace es que él trata de alguna manera de, si yo tengo activada la colisión al 100%, de que nunca choque uno con otro, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí en el environment vamos a colocar un HDRI, ¿ok? En este caso voy a buscar un mapa de Corona bitmap, ok, y vamos al editor de materiales, ok, voy a arrastrar hasta acá, ok, y voy a buscar dentro de la librería de HDR, por ejemplo este que es un interior, porque lo único que necesito de esto es tener algo que me ilumine y que me sirva para hacer playos de escena, ok. Entonces voy a empezar por un interactivo, ok. A ver, fíjense que si yo orbito, estoy dentro de una escena, ok. En este caso, la ventaja de esto es que no tengo que preocuparme por iluminación, y aquí puedo hacer pruebas, ok, pruebas de materiales y texturas. En este caso voy a quedarme más o menos con esta altura. Entonces fíjense lo que está pasando. A pesar de que se ve un wirebox, realmente lo que está intentando es aligerar el peso del archivo, y fíjense que sigo teniendo los mismos 2050 polígonos, ok. Entonces vamos a dejar esto abierto acá y vamos a ver qué cambios voy a ir haciendo. Entonces lo primero que les dije fue activar colisión, y es lo que hace es que dentro de cada volumen de estos que está acá, él me crea como una especie de, si se quiere, es como si me creara una especie de esfera en donde él tiene un área de protección, ok. Entonces cuando yo haga la instancia, esa esfera, fíjense que aquí justamente la mitad es donde se está tocando, quiere decir que no está totalmente pegado, sería algo más o menos así, es como un ámbito o un área que él restringe, ok. Pero esto lo podemos modificar en el scatter. Si yo toco el scatter ahora, ok, voy a dejarlo aquí tocado, podemos ver que yo puedo jugar con el porcentaje, porque ahora si yo pongo un 50%, fíjense que ya se empiezan a pegar más, incluso en algunos casos se solapan, y puedo bajar esto más, ok. Mientras yo baje esto más, voy a permitir que entre ellos se toquen, ok. Por ejemplo, si pongo 10%, entonces ya esto se convierte en otra cosa un poco más exagerada, ok. Voy a dejarlo en 60%, y vamos a seguir viendo qué opciones tenemos acá. Voy a darle a la vista cámara, no tengo cámara, voy a darle de nuevo el interactivo, porque la vista perspectiva para poder ver bien el HDR, okay. Entonces en este caso, okay, vamos a seguir viendo, acercarme un poco más para aplicar
save frame para ver bien. Entonces vamos a ver acá qué otras cosas podemos hacer. Ok, ya sabemos que con esto activo y desactivo las colisiones. Ok, de momento vámonos directamente a Scattering Surface, que es la última opción, porque si se fijan aquí tengo un conteo de objetos en donde le estoy diciendo que tengan 1000. Y ustedes dirán, bueno, aquí no hay 1000, obviamente no hay 1000 porque no caben 1000. Entonces, a pesar de que yo pongo 1000, él solamente me va a promediar según las colisiones lo que pueda entrar en la superficie. Ok, ahora si yo le digo 2, fíjense que ahora sí 2, como es más pequeño que el plano, me los agarra. Ok, entonces vamos a hablar más bien de 200. Ok, o 100. Entonces, en Scattering Surface yo puedo decidir qué cantidad puedo poner. Ok, vamos ahora a lo que tiene que ver con el área del display. Ok, fíjense que acá en el viewport veo Wirebox, pero yo puedo cambiar esta configuración a no ver nada, pero se sigue viendo el render. Puntos, que sería un punto, fíjense que aquí un punto por cada objeto. Ok, box, Wirebox, que ya vimos. Full sería una malla exactamente igual a la que tenemos, y fíjense que sin embargo ahora sí, fíjense la diferencia, ahora sí tengo la carga poligonal real porque lo estoy poniendo full. Ok, en cambio con Wirebox solamente tengo 2050 polígonos. Ok, entonces la otra opción que también es interesante y que no carga tanto es el Point Cloud. Fíjense que sigo teniendo 2050, pero tengo como una nube de puntos que me describe más o menos la forma a la cual yo le puedo decir que me muestre un mayor porcentaje. Y fíjense que prácticamente tengo la misma silueta, ok, en puntos de las teteras, pero la carga poligonal no me aumenta. Ok, entonces eso está bien interesante. Si yo esto lo pongo en 10, hay algo que sí me está cargando, que serían los vértices, ¿ves? Entonces vamos a ponerlo lo suficiente como para verlo, ok, pero que tampoco me cargue tanto la escena. Ok, en este caso vamos a verlo aquí. Ok, entonces, ¿qué otras cosas tengo acá? Puedo decirle que use el color original del white color. El color del white color es el de la cajita, ok, o sea, rojo y azul. Si yo cambio esa configuración, lo que va a pasar es que él va a usar el color, en este caso, permítanme ver acá, en este caso él va a agarrar el color del plano base. Ok, entonces vamos a hacer una pequeña prueba acá. Si yo esto lo desactivo, voy ahora al Corona Scatter y pongo un material directamente. Ok, a ver, vamos a buscar un mapa de Corona Big Map y voy a buscar un mapa de que esté bien contrastado. Ok, ok, fíjense que ahora tengo un mapa blanco y negro. Ok, en este caso voy a darle update y voy a decirle white color igual. Entonces fíjense que en el caso de estas opciones de white color aplican solo al viewport. Fíjense que es como para poderse guiar y saber cuál es cuál. Ok, entonces de momento en lo que tiene que ver con viewport, pues también podemos hacer otra cosa aquí directamente en el viewport. Si yo quiero en el render ver la misma cantidad, pero en el viewport menos cantidad, también puedo decirle en el display, aquí aparece 1000, pero realmente si pongo 100 ves que es lo mismo, 100%. Pero si yo pongo 10%, ahora yo veo 10% de las teteritas, pero en el render sigue estando igual. Ok, entonces esa es una opción también para aligerar un poco cuando tengamos muchos scatters dentro de una escena. Ok, ok,
La otra cosa interesante que hay aquí dentro de estas opciones, que son muy pocas, y creo que es la más importante, es la de transformación, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí es donde yo voy a colocar la aleatoriedad del comportamiento de cada tetera. Por ejemplo, vamos a ver el tema de la rotación. Fíjense que si yo pongo aquí -5 a 5, lo que está pasando es que ya algunas teteras se están rotando, ¿ok? En el eje X. Y igual, en este caso, -15 y 15. Entonces le estoy diciendo que en un rango de -15 a 15 él tenga un poco de rotación, ¿ok? Entonces fíjense que hay algunas que están un poco giradas, no sé si de esta manera lo vemos mejor, ¿ven? Entonces es una manera de hacer aleatoriedad. Aparte de esto, pues también obviamente el Z, fíjense que todos tienen la misma orientación. Si yo pongo por ejemplo -180 a 180, le estoy diciendo que tengan todos ahora la capacidad de rotar aleatoriamente en un rango de 360 grados. Entonces ya se empieza a ver algo un poco menos cuadrado, ¿okay? Más natural. Entonces está bastante interesante. Este tema de la alineación tiene que ver un poco con la superficie en donde esté. En este caso el plano está derecho. Cuando lo hagamos directamente el scatter dentro de la escena que tenemos, que es un terreno, ahí es donde vamos a ver un poco la utilidad de estas opciones, ¿ok? Entonces, aparte de esto, tengo la traslación. Fíjense que si yo pongo de 0 a 1 metro, lo que estoy diciéndole es que se despegue, ¿ok? El scatter, no sé si lo logran ver ahí, directamente de hacia arriba, ok, 1 metro. Acuérdense que esto tiene 0,50 por 0,50. Entonces obviamente es mucho, y a lo mejor esto nos puede resultar interesante para algún efecto, pero quizás con .10 es suficiente. Ok, vamos a, fíjense que tengo esa capacidad de generar este tipo de efecto, ok. Entonces obviamente también lo puedo hacer en el eje X y en el eje Y, ok. Entonces el del caso de la escala, por ejemplo, tengo dos opciones, ok. Si yo destildo acá escala uniforme, lo que va a pasar es que si por ejemplo en Z yo ahora le digo de 100 a 150, bueno, de 100 a 150 voy a tener entre teteras normales y teteras que se van a ir estirando, ok. Esto también puede ser interesante, por ejemplo, en el caso de algunos arbustos. Fíjate que de 100 a 0, de 100 a 100, ok. Entonces, pero si yo quiero que siempre esté en escala uniforme, puedo jugar directamente acá, por ejemplo, de 100 a 130, o exagerando un poco, de 70 a 130. Entonces fíjense que ahora tengo teteras más pequeñas. Entonces básicamente en esto consiste el scatter, ok. Y estas herramientas son muy sencillas pero muy potentes, ok. Hay otras opciones de scattering muchísimo más específicas, como por ejemplo ForestPath, pero para la mayoría de los casos con este scatter, con Corona Scatter, es suficiente, ¿ok? Ya sabiendo que podemos hacer todas estas cosas, yo ahora también puedo decirle que use el VMap, ¿ok? Fíjense que a pesar de que cambié el preset de VMap, cuando le doy VMap tengo tres opciones, ¿ok? Grid, ok, Running Grid, yo creo que si lo vemos así lo vemos mejor, y Hexagonal Grid. Entonces cada uno tiene su patrón, ok. Pero aparte de esto, que en realidad no lo veo tan útil, también puedo sobreescribir, ok, por el mapa del plano, ok. Y en este caso puedo decirle que tengo una separación de 100 en vez de 50, y lo que va a pasar es que él va a intentar distribuirme esa separación, el offset, vamos a ponerle más, 200. Entonces llega un momento en que no va a ser más, porque resulta que el plano no le permite salir más de ahí, ok. Entonces esta opción tampoco es algo que se use demasiado.
La que sí vamos a usar bastante es la que trae por defecto, que es el random, ¿ok? Y en la que yo configuro el conteo, pero también tengo una opción puedo controlar la densidad por un factor de numérico, ¿ok? En donde mientras más alto coloque, tengo menos densidad, y mientras más bajo, ¿ok? Tengo muchísima más densidad, ¿ok? Entonces, aparte de esto, si yo quito esta opción, ¿ok? Voy a dejarlo. Yo puedo usar un mapa para controlar la densidad, y precisamente ya tengo uno abajo, ¿ok? Y vamos a hacer la prueba para que veamos, ¿ok? Voy a conectar este mapa directamente acá en la densidad. Esto como que se va a colgar, ¿ok? Y lo que va a pasar, voy a desactivar acá. Lo que está pasando aquí es que está usando este mapa para la densidad. Fíjense que él está tratando de colocar todos los scatters solamente en las zonas blancas, ¿ok? Voy a bajar un poco la escala para que veamos, ¿ok? Voy a decirle la escala que sea bien pequeña, por ejemplo 20 y 30, ¿ok? No me pasé, 50 y 50, 80, 80, ¿ok? Y voy a poner en el scattering, en vez de 100, 200, ¿ok? Entonces fíjense que en las partes negras prácticamente él no hace nada, ¿ok? Entonces esto nos puede servir para hacer distribuciones aleatorias también. En este caso voy a poner 300 y voy a exagerar un poco la cuestión. Voy a quitar las colisiones. Ok, y fíjense que las partes negras precisamente no tienen scattering, ok, no hay repeticiones instanciadas, ok. Entonces esto puede ser muy pero muy útil, ok. Voy a bajarlo. Entonces con esto podemos hacer figuras y mapas, ok. Otra opción que podemos hacer es, voy a eliminar esto y voy a desconectar esto para que me quede el plano morado. Perdón, me equivoqué acá. Voy a poner un color correction, un color. Ok, entonces ya tenemos esto acá. Hay un mapa de corona que ya lo hemos visto en los videos anteriores, que se llama corona distance, ok. Y este mapa funciona de la siguiente manera. Yo ahora voy a llevarme esto un momento al otro monitor y a pararlo. Yo ahora puedo crear unos splines, por ejemplo. Ok, y voy a volver a activar el interactivo y nos traemos para acá, ok. Vamos a darle perspectiva. Ok, entonces tengo un mapa que se llama Corona Distance, y precisamente le voy a decir a ese mapa que tenga en cuenta la spline, ok. Y ahora voy a agarrar el scatter
Ok, voy a agarrar el scattering porque voy a hacer lo siguiente. Voy a bajar un poco el tamaño para que se vea el efecto bastante. Verlo en 50 y 50. Ok, y voy a poner bastante densidad. Ok, en este caso voy a usar el porcentaje de densidad que tenemos acá. Vamos a poner esto en punto 10. Ok, vemos que es bastante. Voy a poner esto en punto 5, punto 2, punto 15 pudiera ser. Ok, fíjense que tengo bastantes repeticiones y ahora yo puedo usar en tiempo real mi mapa distance. Ok, voy a colocar la selección del scatter acá. Voy a minimizar esto y voy a colocar mi mapa distance totalmente acá. Ok, entonces esto voy a ponerlo en 1000. Ok, fíjense que cuando yo activo el mapa, ya el tema del porcentaje se pierde. Ok, entonces fíjense que precisamente no hay elementos alrededor del spline porque bueno, estoy usando el mapa distance y como ustedes saben, yo ese mapa distance puedo mapear también, cosa que ya hicimos en el ejemplo anterior. Quizás aquí no vamos a ver mucho en efecto, pero bueno, voy a agarrar esto y voy a mapear el near. Ok, o puedo mapear el far. Ok, entonces en este caso no se nota mucho, pero vamos a ver acá. Vamos a tocar el distance y fíjense que yo esto lo puedo llevar por ejemplo a 0 y tendría todo full, pero si ahora el far lo voy subiendo poco a poco, lo que estaría controlando sería ese espesor de separación entre uno y otro. ¿Okay? Y de esta manera yo puedo ir haciendo detalles. Fíjense que creé como una islita ahí en el centro. Ok, y aquí por ejemplo si yo quisiera que el detalle fuera más duro, voy a poner esto punto 10. Fíjense que ya la diferencia es bastante, y si pongo 1 ni se diga, punto 01 ahora, punto 05. Ok, entonces lo que estoy diciéndole es que la separación entre ese eje de la línea y el near, o sea que sería lo más cercano, me estoy separando el 0,5% de ese eje. Ok, obviamente si pongo esto en 0 y esto lo subo un pelo más, estaría haciendo algo parecido. Ok, pero siempre es bueno como que jugar un poquito con los mapas. Entonces fíjense que ahora mi instancia está de alguna manera controlada la densidad por el mapa distance. ¿Okay? Entonces sabiendo esto es muy fácil ahora hacer combinaciones. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en este caso fíjense que en este caso tengo escala similar, pero si por ejemplo nos vamos a transformación y en vez de tener escala 50-50 tengo escala 100-150, entonces empiezo a tener detalles más interesantes. Bueno, creo que se me fue la mano. 50-100, entonces tengo unos más grandes que otros, todos están rotados. 120. Entonces y si ahora yo controlo
las colisiones. Entonces, por ejemplo, le voy a poner un 20%, un 30%. Entonces puedo generar detalles interesantes, ¿ok? Así como letras, palabras, mapas de dibujo y otro tipo de cosas, ¿ok? Entonces, esto como primera introducción de lo que sería el Corona Scatter, pues vamos a dejarlo hasta aquí y ya vamos a grabar ya un ejemplo directamente, ¿ok?